Un parque natural que engalana la belleza del departamento de Boyacá. Un mágico lugar que esconde los secretos y riquezas de nuestra biodiversidad. Un territorio de paz que revive ilusiones, sueños y esperanzas. El segundo pulmón de vida para Colombia y Latinoamérica. Serranía de las Quinchas. Cuando la naturaleza grita, el ser humano calla. Calla al asumir una culpa que por años ha cargado a cuestas. Una culpa que relata el daño, la pérdida, el sacrificio y la ausencia. La Serranía de las Quinchas es el último relicto de selva húmeda tropical del Magdalena Medio. Esta región hubo un tiempo de que se llenó de coca. Hubo harto cultivo ilícito acá. Aquí tuvimos presencia de grupos armados, tanto de FARC como paramilitares, como otros grupos en su época, en años anteriores, y digamos que quedaron esas secuelas. La gente que vive allí es gente que ha pasado en los últimos 20 años por los dramas más terribles de este país. Según la Organización Mundial Ambientalista Greenpeace, el cambio climático es la mayor amenaza medioambiental que enfrenta nuestro planeta. Deforestación, baja en los cauces de los ríos y reducción de los bosques son algunas de las consecuencias que ya está viviendo y vivirá Colombia a causa del cambio climático, según el panel intergubernamental de la ONU. Actualmente Colombia es uno de los 8 países más vulnerables del mundo al ver perjudicados sus recursos naturales debido al calentamiento global. De los pocos paraísos que quedan en el mundo, el Amazonas es tan extenso que está presente en diferentes zonas de Latinoamérica, considerado el pulmón del mundo por su riqueza natural. Lo que muchos desconocen es que en Colombia contamos con el Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas, localizado al noroccidente de Boyacá, entre los municipios de Puerto Boyacá y Otanche. Según la NASA, la Serranía de las Quinchas es un sitio hotspot, un área del territorio que cuenta con una especial concentración de biodiversidad y dióxido de carbono en la atmósfera, lo que lo convierte en el segundo pulmón para Colombia y Latinoamérica. Yo llegué en el 62 allá a la vereda de Camilo. Eso era pura selva, puramente selva. En ese tiempo casi nadie aserraba madera. Eran muy poquiticos los que aserraban por allá y esos palos finos que se llamaba caoa, otro que le decían abarco. Entonces el resto vivíamos de sembrar café, chocolate, maíz, yuca, plátano, así. Más que todo vivíamos del café y del maíz. Y después, ya unos años después, el chocolate, pero era más que todo café. Pero llegó después la famosa roya y arruinó con todo. Entonces dejó a los campesinos a la deriva. Era a serrar madera, porque pues echaron a ver que los que sacaban madera, pues esos manejaban plata. Esto era totalmente una selva, ¿sí? Donde se encontraba cantidad de animalitos, diferentes especies, también mucha cantidad de árboles que ya hoy en día no los vemos porque día a día se han ido terminando. Lo que sí, hay que tener mucho, mucho cuidado a lo que la gente solicita porque, digamos, al ser declarado esto parque natural, lógico que lo primero que tiene que suspender es la tala de árboles y la caza de la fauna y toda esa cuestión. Pero ¿qué pide la comunidad? La comunidad solicita de que listo, paran
la tala de árboles y todo, pero dicen, ¿cuál va a ser el proyecto que nos va a beneficiar de ahora en adelante? La Serranía de las Quinchas es un espacio geográfico, un ecosistema que es considerado uno de los más biodiversos del país después del Chocó biogeográfico. Igualmente ha sido identificado como un sistema natural que tiene una gran capacidad de retener y capturar carbono. Esto es lo que llamamos los hotspots. Y pues eso le da una connotación muy importante para el mundo. Desde el punto de vista de la biodiversidad, pues igualmente es una región, forma parte de la selva húmeda tropical del Magdalena Medio, que si nos ponemos a remontarnos a la historia, pues no es una historia muy halagadora porque queda muy poquito. Es un área de conservación especial. Se llama Serranía de las Quinchas precisamente por la ubicación en que está, y las quinchas porque es alusivo a los colibríes que hay en esta zona, el gran número de colibríes. La Serranía de las Quinchas es un área de protección muy grande, declarada como Parque Regional Natural. De tal manera que en el año 1959 podríamos hablar de que en la Serranía de las Quinchas existían 2.400.000 hectáreas de un ecosistema totalmente conservado y unas características invaluables que en ningún otro lugar podríamos llegar a encontrar. Hoy, desafortunadamente para el municipio de Boyacá, solamente contamos con 80.000, y de esas 80.000 solo están conservadas 21.226 que hacen referencia al Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas. Y aquí se ha vivido de la madera, del pancoger, de los cítricos y de la ganadería. Y gracias a Dios nosotros hemos tratado de cuidar el bosque, la montaña. Por eso está esa montaña, ese bosque hasta ahora presente, gracias a Dios. Ahí como el cuento, ahí fue donde llegó aquí la desgracia de esta región, hablándolo así. Porque cuando eso, pues, todo el mundo teníamos nuestras fincas, teníamos ganado, teníamos nuestros potreros, mulas, todo eso, y aserrábamos. Bueno, ya dijeron que no, que sembrar coca, que sembrando coca, que dejaba uno la tala. Y mucha gente, ya llegaron los mencionados paracos y todo eso, y entonces en ese momento ya que no, que tocaba sembrar coca. Y más de unos nos fuimos a sembrar coca, ¿para qué no va a decir que no? Pero eso fue lo que nos llevó a la quiebra. Al ser una región un poco alejada del centro del departamento, pues realmente no hay muchas acciones o muchas actividades que la comunidad que habita en este lugar pueda llegar a hacer. Razón por la cual de una u otra manera las amenazas que realmente están ejerciendo presión sobre el ecosistema son principalmente causadas por la gente que vive acá. Dentro de las principales se encuentra la tala indiscriminada, el tema de la caza de fauna, el tema de destrucción de los suelos, y de una u otra manera esto ha generado que la riqueza hídrica y la función del sistema vaya cambiando poco a poco y se empiece a degradar este ecosistema. La problemática aquí en la serranía pues somos nosotros, porque aquí estamos en todo el núcleo central de las serranías, y seguimos con los cultivos de pancoger y la ganadería. Como sabemos, pues todas estas vertientes, todo el sedimento del estiércol del ganado va hacia la quebrada, y seguimos con la contaminación en estas serranías. Desde hace 8 años que se hizo la declaratoria de la serranía, no hemos tenido ningún vínculo a participación económicamente, sino pues que no ha llegado ningún incentivo para estas comunidades. Hace 20 años la paz era casi inexistente. Los habitantes del noroccidente de Boyacá habían pasado de la guerra verde a la condición de cultivadores de coca. Las consecuencias, judicializaciones, campañas de erradicación, conflicto con las autoridades y nuevas dosis de violencia fáciles de avivar
desde el interior de la Serranía de las Quinchas. Y ya para la finca, uno no conseguía un obrero, porque llegaba el obrero y él se iba a raspar coca, se ganaba cualquier 30.000 pesos por mediodía. Y uno le ofrecía 12.000 pesos a un obrero. También ayúdeme a matear por 3 semanas. ¿Cuánto me paga? 12.000. Dije, yo que voy a ir para allá, si a mí me pagan, yo me hago a mediodía 30.000 y me queda libre el resto. Entonces, pues, de esa forma, pues, se cayó todo. Si vamos a devolvernos, a retornar 3 años, 4 años atrás, era un promedio de 100 hectáreas, 80 hectáreas que se puedan erradicar en esa zona, especialmente en Paime, ¿sí? Y en algunos sectores de Otanche, pero se ha venido disminuyendo ese promedio y en este momento ya en ese sector nosotros no hemos vuelto a encontrar cultivos. Hay una meta propuesta por todo el ejército y obviamente un propósito del Ministerio de Defensa que es continuar con esos procesos de erradicación y lograr en las diferentes áreas donde hay cultivos grandes pues unas metas importantes, y en estos departamentos donde ya está digamos bastante adelantado este esfuerzo en la erradicación y ya la gente cambia a otra clase de cultivos, darle continuidad para que se pueda erradicar en forma total. En este momento le puedo decir de este año hay una meta que tenemos propuesta que es relativamente pequeña, de 70 hectáreas, pero no hemos encontrado, aparte de un semillero de 2.000 plantas que encontramos en una vereda en Otanche, en un semillero por allá muy en una parte elevada, y no hemos encontrado más cultivos. Pues yo cuando llegué por acá, esto era muy azotado por la violencia, supongamos, había guerrilla, había todo eso, y eso fue, mejor dicho, para nosotros fue un sacrificio el berraco. Nosotros siempre entramos aquí a trabajar terrible porque la guerrilla la pasaba en todo esto. El gobierno en ese entonces con el presidente Uribe atacó toda esa cuestión del narcotráfico y todo eso, y la misma comunidad se dio cuenta de que verdad íbamos por mal camino, que ese no era el camino con cultivos ilícitos. Entonces también participó y se llegó a que hoy tengamos nuevamente este territorio cero de cultivos ilícitos. Eso hace ya, pongámosle, 10 años que han venido radicando, y hasta ahora que yo conozca no sé que haya cultivos. Esta zona de Betania, estas zonas que están aledañas al parque, sí es un epicentro de posconflicto porque acá hay personas, digamos, que han sido víctimas del conflicto. Aquí tuvimos presencia de grupos armados, tanto de FARC como paramilitares, como otros grupos en su época, en años anteriores, y digamos que quedaron esas secuelas de eso. Por eso esta zona es, digamos, un corredor que sí hace parte del posconflicto en Colombia. Ojalá en una época de posconflicto puedan haber grandes proyectos de ecoturismo que ya se vienen realizando, puedan haber grandes proyectos de conservación, de reforestación, y la gente vea los grandes servicios ecosistémicos que presta esta zona. Boyacá es un departamento que tradicionalmente ha estado dedicado a la agricultura, es una de sus fortalezas, es una de las proyecciones que si usted observa los discursos del gobernador de Boyacá y de los alcaldes, es volver a retomar ese trabajo tan importante del campo, pero hay que darle las facilidades, hay que dar las herramientas y los proyectos para que esto sea rentable y el campesino se mantenga ya en su tierra, la cultive y produzca para todos los colombianos. Hay que ir enfocando ese camino que nos va a conducir muy seguramente más adelante, cuando estemos ya en un posconflicto, para unas nuevas tareas que vamos a tener como ejército dentro de Colombia. En el municipio de Otanche se identifican agrupaciones de cacaoteros que durante años han trabajado en el sector en cultivos a largo plazo con fines de comercialización. El cacao se ha convertido en un importante elemento vinculado a proyectos de sostenibilidad ambiental, económica y social que hoy ya deja ver sus frutos. Bueno, nuestra organización nace de las necesidades que habían al interior de la organización en el año 2006,
cuando llegó a nuestro municipio el proyecto del gobierno de familias guardabosques. Entonces, ahí hizo que muchas familias que empezamos a cambiar los cultivos ilícitos por los lícitos, apoyados por los recursos del Estado, que en ese caso fue el programa Familias Guardabosques, dejaran el trabajo de lo ilícito y nos empezáramos a meter en los proyectos legales, lícitos, como el cacao. Porque es un proyecto que nos puede beneficiar para las familias, ¿sí? Y pues a través del cacao podemos dejar el trabajo de las maderas y nos podemos acoger solo al cacao, ¿sí? De pronto otros proyectos más que vinieran. En primera medida, Corpo Boyacá en el año 2010 realizó un convenio con la entidad que está apoyando el tema de las cadenas para el cacao, haciendo actividades como parcelas demostrativas, buscando que la comunidad entendiera que el cacao es una gran alternativa que permite mantener cobertura vegetal dentro del ecosistema de la serranía y además de eso permite una actividad económica bastante importante. Entonces la organización nace con 130 familias que se asociaron por el apogeo del programa como tal, y finalmente terminamos todos pues encaminados por el tema del cacao. Los 130 no terminaron siendo cacaoteros, pero alrededor de 56 familias estamos trabajando con cacao. Ahí hay un secreto que ojalá el Estado no lo olvide jamás, es que todo proceso inicia con crear conciencia. Si yo no estoy convencido de algo, yo difícilmente le trabajo a algo que no estoy convencido. ¿Cómo estoy yo hoy apasionado con el cultivo de cacao? Cuando logré convencerme por todo lo que uno recibe en capacitación, en enseñanza y lo que uno puede ver de que el cultivo de cacao es viable. Cambiar armas por cultivos productivos es lo mejor que le pueda pasar a Colombia. Hay tres factores importantes. El primero es el último relicto de selva húmeda tropical del Magdalena Medio. El segundo, en el año 2010, fue identificado por la NASA como un sitio hotspot, es decir, es un lugar que contribuye a fijar toda la contaminación generada por las fábricas, generada por todo el tema de los automóviles, es decir, el dióxido de carbono, y es decir, el segundo pulmón más importante del mundo. Y finalmente, en el año 2015, el Instituto Alexander von Humboldt declaró a la serranía de las Quinchas como un área de importancia de conservación de aves. Es decir, aquí yacen un número inmenso de especies que es necesario conservar, pero esa conservación debe estar enfocada hacia el uso sostenible del recurso, la vinculación social participativa y además de eso, el sentido de pertenencia a partir de acciones que generen cultura ambiental. Básicamente la ejecución del plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental involucra una serie de proyectos y actividades tendientes, como lo dije hace un momento, a la protección del ecosistema y a darle alternativas de vida a las comunidades, a las familias que viven allí. Entonces, dentro del plan de manejo tenemos el ecoturismo. Las áreas protegidas son áreas que deben conservarse, pero no dejarlas apartadas del mundo y que nadie las pueda mirar. Se va a cuidar la fauna, se va a cuidar la flora, se va a cultivar los árboles que ya no, digamos, como quien dice que ya lo que se dañó, pero que lo que queda, que lo que sigue quedando se cuide. Que el bosque, la montaña, es el que produce el oxígeno y el agua. El medio ambiente es una cosa que hay que cuidarlo. Y pues yo sí de mil amores lo hiciera, ¿no? Pero que pronto le saliera un proyecto a uno para uno sustentar de eso, man. Pero ¿cómo hace uno?
La Serranía de las Quinchas es nuestro paraíso natural, un lugar que nos presenta la paz como un proceso de construcción de armonía social y medioambiental. Una paz que para ser consolidada debe ser sembrada y cultivada en una tierra que está siendo salvada.